Vamos a nuestras Biblias en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 12. Amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para mí el vivir es Cristo. El versículo 12: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y en todos los demás. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Amén. ¿Cuántos sabemos varias situaciones que ha pasado el apóstol Pablo? Amén. Filipenses lo escribía el apóstol Pablo para aquella iglesia en esos tiempos. Hermano, el apóstol Pablo pasó momentos de persecución. El apóstol Pablo pasó momentos difíciles. Amén. Pasó por momentos de azote por predicar la palabra de Dios, por predicar el evangelio de Jesucristo. Amén. Los propios judíos le perseguían, no estaban de acuerdo con lo que él predicaba, porque no aceptaban a Jesús, porque no aceptaban al Mesías. Amén. Pero sin embargo, miren, el apóstol Pablo, que era un fariseo, que era un hombre perseguidor de la iglesia. ¿Cuántos sabemos eso? Amén. Pablo era uno de los que estaba ahí cuando apedrearon a este hombre, a este siervo de Dios, a este joven Esteban. Amén. Pablo estaba presente, era uno de los culpables en ese tiempo. Era un fariseo. Por ahí dicen, Jesús nunca cambió a un fariseo. Sí cambió, a uno de ellos es Pablo. Amén. Uno de los fariseos que hizo grandes cosas y que Cristo lo cambió fue Pablo. Amén. Entonces, miren, Pablo, cuando se entrega a Cristo, viene el Espíritu Santo, lo ministran y fue lleno del Espíritu Santo, y desde ese entonces él empieza a predicar la palabra de Dios. Amén. Él predicaba, el Espíritu Santo obraba a través de él, y en esas predicaciones, en esos tiempos donde él daba la palabra, también venían las persecuciones. Amén. Estaba prohibido predicar el evangelio de Jesucristo, pero sin embargo Pablo nada lo detenía. Mientras más lo azotaban, Pablo más predicaba. Mientras más le perseguían, Pablo más oraba por los enfermos. Mientras Pablo más era azotado, hermano, Pablo seguía abriendo su boca para predicar la palabra. Amén. Y miren lo que Pablo llega a la conclusión de todas esas cosas. Dice en el versículo 12: quiero que sepáis, hermanos, dice Pablo, que las cosas que me han sucedido, todo lo que me ha sucedido, dice Pablo, han redundado más bien para el progreso del evangelio. Amén. Mira, él dice, todo lo que me ha pasado, lo que me han perseguido, me han azotado, hasta me han querido matar, he pasado momentos tan difíciles, todo eso ha servido para que el evangelio siga creciendo. Amén. Porque cuando estamos en Dios, dice la palabra, que todo nos ayuda para bien. Amén. Si tú estás en Dios, dice la palabra ahí claramente, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Y eso tienes que creerlo. Al final, lo que estés pasando, al final de lo que estés atravesando, la enfermedad, la escasez, el momento duro, difíciles, problemas en casa, si tú amas a Dios y estás obedeciendo al Señor, todo te ayudará para bien, dice la palabra. Amén. Y aquí el apóstol Pablo nos enseña eso. Quizá tú dices, pero ¿para qué servía que le pegaran tanto, le golpearan, le azotaban, le encarcelaban? ¿Qué de bueno era? Pues déjame decirte, era para el progreso del evangelio. Amén.
lo que él estaba pasando un momento duro, el evangelio estaba progresando. En la cárcel estaba viéndose la gloria de Dios. Los hombres de la fe se afirmaban más por el testimonio que tenía Pablo, que a pesar de que miraban que le estaban azotando, a pesar de que miraban que le estaban golpeando, Pablo seguía firme. Pablo no se movía de lo que estaba haciendo. Pablo seguía predicando. Amén. ¿Y qué pasaba? Los demás creyentes se afirmaban más. Amén. Imagínate, los apóstoles dieron su vida por el evangelio de Cristo, y eso afirmaba aún más la fe de los cristianos en esos tiempos. Amén. Si nosotros entendemos y decimos lo que Pablo dice, que todo eso es para progreso del evangelio, hermano, lo que tú pasas, si tú te mantienes firme, va a ser para progreso en tu vida, va a ser para progreso en otro hermano. Otro hermano va a ser bendecido por lo que estás haciendo. Amén. Otro se va a afirmar más en la fe por lo que tú estás firme. Amén. Si tú te mantienes y te paras firme en medio de esa enfermedad y sigues adorando al Señor, sigues congregando, sigues meditando la palabra, otros van a admirar esa fe que tú estás teniendo. Amén. Pero si tú te detienes, tú te rindes. Imagínate que Pablo hubiera decaído en ese momento. No, me maltratan, me persiguen, me golpean por predicar, encima les predico y me maltratan. No hubiera habido frutos. Amén. Ahí es la importancia cuando uno se para firme, como dice la palabra, firma tus pasos. Que a pesar de que vienen las pruebas, tú sigues firme. Aún así viene la muerte a casa, sigues firme. Aún así venga la escasez, sigues firme. Y nada te mueve, y nada te detiene. Amén. Vienen los vientos, dice la palabra, viene la marea, pero tu barca está ahí porque estás confiando en Cristo, y esa barca no se va a hundir porque estás confiando en el Señor, aunque vengan los vientos, aunque vengan las mareas, hermano. Y eso va a ser de testimonio y para progreso del evangelio de Jesucristo. Amén. Cuando yo escribí una canción que ha bendecido muchas vidas, que se llama ¿Cómo olvidarme de ti?, esa canción yo la escribí en un momento difícil, muy duro, muy duro. Estaban los vientos, las mareas, pero ahí estábamos firmes en casa. Amén. Y hoy en día esa canción es la bendición de miles de personas. Muchas personas han sido bendecidas por eso. Y hoy en día yo puedo decir, ese proceso que he pasado ha sido para progreso del evangelio, porque muchos han sido sanados, restaurados, han vuelto a Dios a través de una canción. Amén. Y tú con tu testimonio puedes ser de bendición y de progreso para el evangelio de Jesucristo. Amén. Pero para eso tienes que pararte firme. Amén. ¿Dónde están esos soldados? Amén. Que se paran firme. Esas mujeres guerreras que aunque venga la enfermedad siguen firmes, que aunque venga el problema siguen firmes, aunque venga el esposo borracho a casa, sigue firme, sigue predicando, sigue haciendo la obra, porque tú y tu casa le vas a servir. Amén. Y eso será de testimonio, hermano, en tu casa. El versículo 13 dice: de tal manera que mis prisiones, dice Pablo, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Dice Pablo, todo lo que he pasado, todos lo han visto. Y aquí estoy, sigo sirviendo a Jesús y nada me mueve. Amén. Y eso es lo mejor. A veces decimos, mira, el hermano está pasando momentos difíciles, pero qué lindo es cuando ves y vuelves 1 año, 2 años y el hermano sigue firme. Amén. Y todos miraron y dicen, mira, este hermano pasó esto, pero sigue. Amén. Yo cuando voy a las iglesias donde nos invitan y a veces regresamos al mismo lugar y veo gente
que a veces vuelo por 2 años o 1 año, estoy regresando a la misma iglesia y hay las mismas caras y digo, qué bien, están firmes, siguen permaneciendo, siguen sirviendo. Amén. Pero es triste cuando la persona dice, mejor me voy al mundo, mejor vuelvo atrás. Amén. La palabra del Señor dice que aquel que tome el arado no puede mirar atrás. Amén. Deja todo lo que quieras, pero no dejes a Dios. Amén. El versículo 14 dice, y la mayoría de los hermanos, dice, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Imagínate. Dile al que tienes al lado, muchos te van a ver, dile. Muchos te van a ver. A veces dices tú, ¿y a mí quién me ve? Te está viendo tu hijo. Amén. ¿Y a mí quién me ve como ejemplo? Tu hermano. Y a veces no te das cuenta. Amén. Tú estás caminando y hay otro que está siguiendo tus pasos. Y el apóstol Pablo, ¿qué dice? Muchos han cobrado ánimo con mis prisiones, dice. Todo lo que yo he pasado ha servido para que otros cobren ánimo. No ha sido en vano, hermano. Lo que he sufrido, lo que he pasado, he tenido que caminar, he tenido que ir caminando a la iglesia, he tenido que hacer tantas cosas, pero otros han cobrado ánimo con este testimonio que he dado. Otros se han fortalecido con este testimonio que he dado. Amén. Yo recuerdo cuando estábamos en 21 días haciendo en las redes sociales y venía la pastora con el pastor y mi esposa le entrevistaba a la pastora y la pastora contaba su testimonio cuando ella oraba para que el pastor cambie. Amén. La pastora oró, buscó al Señor, se mantuvo firme en casa. El pastor era terrible. Amén. Y Dios dio la victoria. Amén. Dios se acordó de nosotros, cambió la familia, cambió el hogar. Y hoy en día mucha gente cobraba ánimo al escuchar el testimonio de la pastora. Y decían, mi esposo también puede venir a los pies de Cristo. Amén. Muchos van a cobrar ánimo con lo que tú haces. No es en vano. Amén. No es en vano que hagas algo aquí en el templo. No es en vano cuando adoras al Señor. No es en vano cuando sales a evangelizar. No es en vano el sueño que tienes en el Señor. Otros van a ser bendecidos a través de eso, aún de los momentos duros. Amén. Aún de los momentos difíciles, hermano, Dios va a sacar algo grande. Y eso nos está diciendo Pablo. Yo he sido golpeado, encarcelado, he estado prisionero, he pasado tantas cosas, pero otros han cobrado ánimo con todo lo que yo hice y eso me llena de gozo. Amén. No hay nada mejor que eso. Si por un pecador hay fiesta en los cielos, dice la palabra. Amén. Vamos al versículo 14, dice, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo, dice, en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Dile al que tienes al lado, deja de llorar, dile. Estás llorando ahí en medio del problema. Activa esa fe. Que esas lágrimas sean con fe. Amén. Que ese llanto sea con fe. Es que a veces lloramos de resignación y de dolor, pero muchas veces lloramos con fe. Tú le puedes llorar al Señor, pero estás llorando, pero con fe de que Él lo va a hacer. Amén. Y miren, la palabra se predicaba aún más sin temor. La gente decía, si Pablo está ahí encarcelado y sigue firme, yo ¿por qué no? Amén. Pero mira el ejemplo, mira qué tremendo. La iglesia en esos tiempos miraba lo que Pablo hacía. En esos tiempos habían muchos que volvían atrás. En esos tiempos habían muchos que no seguían. Pero esta iglesia miraba lo que Pablo hacía.
Y eso es importante porque muchas veces miramos ejemplos que no debemos mirar. Amén. Hermano, hay personas que sirven de ejemplo no para que tú sigas lo que hacen. Hay personas que sirven de ejemplo para que no hagas lo que él ha hecho. Amén. ¿Me entienden? Hay personas donde tú tienes que decir, él es un gran ejemplo para no hacer lo que hizo y tener cuidado. Pero hay gente que sirve de ejemplo como Pablo para imitar lo que hizo. Amén. Y Pablo seguía firme en medio de todo problema. Amén. A Pablo lo querían matar, hermano. A nosotros nadie nos quiere. Y de pronto está lloviendo y ya no queremos ir a la iglesia. Amén. O de pronto algo nos duele un poquito, ya mañana estoy cansado. Amén. Me está doliendo la pierna, me está doliendo la cabeza, pero se quedan a ver tele. Santo Dios. Amén. ¿Y tú crees que eso van a imitar? ¿Eso va a ser digno de imitar? Amén. Imagínate, Pablo no miraba tele, estaba enfocado en las cosas del Señor. Tenía un llamado tan grande este hombre. Amén. Y lo que él hacía inspiraba a otros. Amén. Qué importante que inspires a otros. A tal punto, dice la palabra, que la gente, los demás, predicaban sin temor. Amén. Imagínate qué gran ejemplo era Pablo, que nada podía destruir el ministerio que Dios había puesto en él. Amén. El versículo 15 dice, y miren aquí, algunos, dice, a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Dile al que tienes al lado, tócale y dile, no se predica por envidia y contienda. Amén. Esos que andan peleando por las redes sociales, ese no es el evangelio. No se predica por envidia ni, está hablando la palabra. La palabra no es para pelear. Amén. La palabra es para vivirlo. Amén. La palabra se vive, no se pelea. Por eso dice Pablo, está hablando, yo le he servido al Señor y te hablé con mi testimonio, dice Pablo, que en todo lo que he pasado he estado firme sirviendo al Señor. No tengo por qué pelear, no tengo por qué hablar, ni contradecirte, ni hacer problemas, ni pelear con la palabra. No, yo he vivido y te he mostrado con mi testimonio que yo sirvo al Señor. Amén. La palabra no es para pelear, hermanos. Amén. El versículo 15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. A veces ahí me comentan algo, yo no respondo porque la palabra no es para pelear. Amén. No es para pelear, pero otros de buena voluntad. Amén. Versículo 16. Pero antes de eso, date cuenta, hay gente que predica por contienda, que predican en su carne. Amén. Que ven una persona que no conoce al Señor y ya lo están mandando al infierno y no tienen cuidado. Amén. O ven algo y lo primero que hacen es juzgar y querer atacar y querer dañar a esa persona. Pero la palabra no es para eso. Amén. Hermano, cuando Cristo predicaba, a los que les daba una palabra tan fuerte, eran a los fariseos. Gente que conocía a Dios, gente que aparentemente obedecía a Dios, pero eran hipócritas. Amén. Y a eso les decía serpientes, víboras, hipócritas les decía. Amén. Y eso no era pelear, eso era decirle la verdad, porque Jesús estaba hablando la verdad de ellos. Amén. ¿Y qué dice el versículo? Vamos al versículo 16.
Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Miren lo que habla Pablo. Algunos están predicando ahí y me quieren añadir aflicción a lo que yo he pasado. Ya me imagino que no hablarían esos que predicaban por ahí. Que Pablo ha estado así porque haya cometido pecado, o porque Pablo ha desobedecido a Dios, porque Pablo está predicando a los gentiles, por eso le están golpeando. Querían añadir aflicción a lo que él había pasado. Amén. Hermano, cuando alguien predica la palabra, se predica de Cristo, de la palabra. Cuando alguien se para aquí, no se para a hablar de otra persona. Amén. Si tú vas a salir a predicar, predica la palabra. Y si alguien toma un altar, un púlpito para hablar de otra persona, estás mal, porque aquí se para a predicar la palabra del Señor. Aquí solamente se habla de Cristo. Aquí se habla del Espíritu Santo. Se habla del Padre. Amén. La palabra no te dice, súbete a un púlpito y habla del otro predicador. No dice eso. Y si alguien está haciendo por ahí, deja de escucharle a esa persona. Amén. Porque eso no es bíblico, hermano. Pablo nunca habló de Pedro. Muéstrame en la Biblia donde en una de sus predicaciones que esté hablando mal de Pedro o hablando mal de otro apóstol. Entre ellos conversaban cuando había algunas cosas que no concordaban y llegaban a un acuerdo. Amén. Pero cuando alguien toma la palabra, se habla solamente de Cristo. Amén. Amén. ¿Qué dice el versículo 17? Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. El versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, dice Pablo. En esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. En nada seré avergonzado, dice Pablo. Amén. ¿Qué dice la palabra? En nada seré avergonzado. Hay una parte en la palabra del Señor que dice: los que esperan en Jehová no serán avergonzados. Amén. Pero hermano, estoy pasando esto. No serás avergonzado. Hermano, he ido a predicar y me cerraron la puerta a la cara. No serás avergonzado. Amén. Estaba en mi trabajo y puse mi música y me quisieron avergonzar. No serás avergonzado, dice la palabra. Amén. En nada, cuando tú confías en el Señor, Él te va a dar la victoria y no serás avergonzado. Amén. Quizás no entiendes ahora lo que estés pasando. Quizás dices, pero ¿por qué pasó esto? He pasado un momento muy difícil. El Señor te dice, no serás avergonzado, solo confía, solo cree. No terminarás mal. No vas a terminar mal, solo es una prueba el cual tienes que pasarlo, porque no vas a ser avergonzado al final. Tú tendrás la victoria. Amén. Yo me imagino a la gente, algunos quizás por ahí los que predicaban en contiendas, burlándose de Pablo. Pablo preso, siendo azotado, siendo golpeado, pero él tenía la palabra en su corazón de que él no iba a ser avergonzado. Amén. Que dice, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es para mí, ¿cómo dice? El vivir es
Y el morir, ¿cuántos vivimos para Cristo? Amén. Y el morir es ganancia. ¿Creemos que la muerte es ganancia? Amén. Hermano, muchas veces queremos ver grandes cosas de Dios, pero no queremos pasar procesos en nuestra vida. Queremos que Dios nos use en lo grande, pero cuando nos quiere usar limpiando la iglesia no queremos. Queremos que Dios nos use en eventos, en lugares, pero cuando Dios te quiere usar en las calles, ahí no quieres. Amén. Pero todo es un proceso, hermano. Pablo vio grandes cosas de parte de Dios, pero también pasó procesos difíciles, que aún esos procesos sirvieron para fortalecer a la iglesia. Amén. Muchos de los que están aquí desde los inicios, ustedes saben de dónde Dios nos ha sacado, de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios ha levantado, desde dónde Dios hizo. Y yo sé que muchos eso es para testimonio. Amén. Es necesario pasar esos procesos, esos momentos de cárcel, esos momentos de azotes. Quizá Pablo lo pasó físicamente, Pablo pasó los golpes, Pablo pasó el encarcelamiento, pero quizás nosotros no pasamos ese tipo de proceso en nuestro país, pero pasamos otro tipo de proceso también, donde el Señor nos dice: mantente firme, donde el Señor nos dice: afirma tu camino, cree en mí, sírveme, esa enfermedad no será para muerte, yo voy a bendecir tu casa, no avergonzaré tu vida. Amén. Y eso va a servir para que el que está a tu costado aún predique la palabra del Señor sin temor. Amén. Todos, ¿cuántos queremos ir al cielo? Pero no quieres morir, ¿verdad? ¿Cuántos quieren morir? Nadie va a levantar su mano. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Todos quieren ir al cielo, pero para ir al cielo hay que morir. Amén. Todos queremos la gloria, pero nadie quiere pasar el proceso. Amén. Es necesario morir para ver la gloria. Es lo mismo, para ver el propósito de Dios en nuestras vidas, es necesario morir a nosotros mismos. Amén. Y para un día llegar al cielo es necesario morir también. Amén. Todos queremos irnos al cielo, pero nadie quiere morir. ¿Cómo nos vamos a ir al cielo? Entonces estamos ahí contradiciéndonos, ¿verdad? Amén. ¿Qué te trato de decir? Que toda gloria o toda bendición va a tener un proceso en nuestras vidas. Ese proceso va a ser de pruebas, de dolor, de muerte. Y eso nos va a llevar a ver la gloria de Dios. Amén. Eso nos va a llevar a ver la gloria de Dios. Pablo estaba preso. Pablo estaba siendo encarcelado. Pasó momentos difíciles. Pasó momentos duros. Pero sin embargo, él entendió que era necesario pasar todos esos momentos. Amén. Era necesario. Aunque no lo creas, esa enfermedad muchas veces es necesaria, porque ya tu orgullo estaba muy arriba, porque tu corazón ya estaba muy soberbio. Amén. Ese momento difícil que has pasado era necesario, porque ya tu corazón se estaba apartando de Dios. Lo que Pablo pasó era necesario. Pablo era un hombre soberbio, un hombre orgulloso, y Dios empezó a tratar con él, empezó a transformar su vida. Amén.
No reniegues con Dios en ese proceso. No te molestes con Dios. Al contrario, adórale y dile que lo amas. Sonríele. Hermano, estoy con este dolor. Sonríele. Sí, vas a ver cómo va a cambiar todo. Amén. Una vez Dios me dijo: hijo, ¿y si te quito todo, qué haces? Me dijo. Yo le dije: Señor, te serví cuando no tenía nada. ¿Y cómo no servirte nuevamente? ¿Cómo no seguir sirviéndote? Es necesario pasar esos momentos, hermano. Esos momentos difíciles, otros van a ser bendecidos por eso. Cuando Dios te sana de esa enfermedad, dirás a otros: Dios me ha sanado. Cuando Dios te saca de esa escasez, dirás a otros: Dios me ha prosperado. Amén. Todos queremos ir al cielo, pero nadie quiere morir. Y Dios nos dice hoy: va a haber momentos donde vas a tener que pasar para que sea de testimonio a otros, para que otros se afirmen más, para que otros se planten más en el Evangelio, en mi presencia, aunque tú tengas que pasar ese momento duro. Y tú dirás: Señor, si otro se va a afirmar, vale la pena pasar este proceso. Si mi hermano va a ser bendecido con lo que estoy pasando, aquí estoy. Usa mi vida. Hermano, usar tu vida no solamente es ir a predicar a lugares, a coliseos, a eventos, a estrados. No, usar tu vida también es cuando de pronto Él permite una enfermedad y Dios te dice: hijo, muestra al otro que yo estoy contigo y sé de testimonio para el otro. Déjate usar por mí. Y si tú obedeces a Dios y le dices: Señor, ¿cuántos están siendo bendecidos por lo que estoy pasando? Mira, toda tu familia está viendo. Y tú dirás: aquí estoy, Señor. Me está doliendo, pero aquí estoy. Pero seguiré firme. Y cuando veas la gloria de Dios, Dios te va a decir: siervo fiel, en lo poco me serviste y en lo mucho te voy a poner. Amén. Déjate usar por Dios aún en esas pruebas. Déjate usar por Dios aún en esos momentos de desierto, porque ese desierto va a ser de bendición a otros y otros predicarán la palabra aún sin temor. Otros predicarán la palabra aún sin desmayar. Afirma tus pasos en esos momentos difíciles. Afirma tus pasos en esos momentos de dolor. Afirma tus pasos en esos momentos donde el Satanás ataca y ataca y viene y te dice: no vayas a la iglesia. Tengo que ir a la iglesia. Hoy día no te levantes a orar. Me tengo que levantar a orar. Demuestra ahí tu fidelidad y tu fe. Amén. El Señor no prometió una vida sin pruebas. Hay pruebas. Es necesario las pruebas. Es necesario los problemas. Es necesario las cosas. Porque ahí vas a perfeccionar más tu vida. Ahí vas a aumentar más esa fe. Ahí vas a fortalecer aún más tu corazón. Ahí se va a ver a quién sirves. Ahí se va a ver cómo está tu vida. Si le estás sirviendo a Dios por algún interés o por algún cargo o por algo, no te apartes de Él. No te apartes de su presencia. Yo me recuerdo cuando íbamos a ensayar a la iglesia, cuando éramos recién, estábamos un año aproximadamente en la iglesia. Íbamos a ensayar porque estábamos armando un ministerio de alabanza en la iglesia. Mi papá todavía no era el pastor, estábamos como ovejas.
Y ahí íbamos a ensayar todas las tardes hasta que un día nos cambiaron el candado y nadie nos avisó y nos cerraron la puerta. Llegamos con la llave, vamos a ensayar, estaba el baterista, la iglesia no tenía ministerio y estábamos comprando de nosotros mismos, tratando de apoyar, de hacerla, ver la forma en la iglesia y servir. Y no sé qué pasó, son procesos que Dios permite. Y cuando llegamos, como siempre, queremos abrir la puerta y la habían cambiado de chapa y nadie nos avisó y nada. Dijimos, ¿qué pasó? Y habían decidido ya no más ensayo. No entendimos. Con mi papá nos dijimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Pero continuamos adorando, seguimos sirviendo, seguimos cantándole con más ganas al Señor. Amén. Seguimos buscando su presencia. Pero es triste cuando viene algo y decimos, ya no, y te rindes, hermano. Pablo bendijo a esta iglesia y hoy en día es la bendición en todo el mundo. Pablo, un héroe de la fe, un hombre de Dios. Amén. ¿Quién no conoce a Pablo? No fue en vano estar en la cárcel, dijo Pablo. No fue en vano estar prisionero. Hoy en día su nombre se escucha en todo el mundo y es un hombre grande en Dios. Vamos a ponernos de pie. Queremos que Dios nos use en grandes cosas, pero en lo pequeño desfallecemos. Hermano, mientras más creces, más es la carga que viene. Y si no sabes llevar eso en lo pequeño, en lo grande no vas a poder. No huyas de ese proceso, no corras de esas pruebas, no te escapes de eso, porque Dios está usando eso para bendecir a otras vidas. Eso servirá de testimonio, eso servirá de bendición para otros. Dile, Señor, heme aquí. Si has decidido probarme, aquí estoy. Si has decidido que pase este desierto, heme aquí, Padre, úsame. Si ahora tengo que andar con un zapato, solo eso, úsame, aquí estoy. Andaré así y te serviré. Si tengo que ir caminando, aquí estoy, úsame. Y eso bendecirá a mi hermano, a mi hermana. Eso será de bendición para que otros se afirmen en su fe, para que otros entiendan el propósito del Evangelio, de servirte, de adorarte. Hermano, Pablo no pasó todo el tiempo momentos bonitos. No siempre fue sanar enfermos, no siempre fue levantar enfermos, restaurar casas, no siempre fue libertar endemoniados. No fue siempre eso. Pablo también pasó cárcel, látigos, golpes, procesos duros pasó Pablo. No todo fue la gloria de Dios, pero en todo eso Pablo fue usado por Dios. En todo eso Pablo fue obediente por Dios. Todos queremos ver sanidades, milagros. Todos queremos ver liberación de endemoniados. Uy, cómo Dios no me usa. ¿Y la cárcel no quieres también? Los azotes tampoco quieres. Pablo también pasó eso. Todos queremos ser bendecidos por Dios. Señor, bendíceme en mi trabajo, bendíceme, hazme ganar más.
Y el Señor te dice: ¿y ofrendar no quieres? ¿Diezmar no quieres? Todos queremos lo nuestro, queremos lo que a nosotros nos llena. No se trata de nosotros, se trata de tocar el corazón de Dios. Se trata de hacer la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es ahora que estés en la cárcel, pues ahí tienes que estar. Y si la voluntad de Dios es ahora que tengas esa enfermedad, ahí tienes que servirle hasta que Él diga: sé sana, sé libre. Hay cosas que Dios permite, hermano. Job pasó momentos tan duros porque Dios lo permitió. Y Dios lo quiso así para formar aún más a Job. Y eso tenemos que entender. Y si la voluntad de Dios es ahora que el negocio se mantenga ahí a las justas, ahí sírvele, ahí sé fiel. Porque si en lo poco no le sirves, en lo mucho nunca lo vas a hacer. Si en lo poco no empiezas, no creo que le sirvas cuando tengas mucho más. Dile: Señor, aquí estoy, usa mi vida en donde tú me pongas. Donde tú me pongas, que no sea a causa de mi pecado. Porque hay cosas que pasamos a causa del pecado. Pero mientras tú estés con Él y le sirvas a Él, y Él permita procesos, y Él permita momentos difíciles, ahí tienes que servirle, ahí tienes que serle fiel. Y llegará el día, como Pablo dijo: muchos se han fortalecido con todo lo que yo pasé. Aún predican la palabra sin temor. Eso tienes que llegar a vivirlo. Muchos se fortalecerán a través de tu testimonio. Muchos serán bendecidos con tu testimonio. Padre, en el nombre de Jesús, fortalece a tus hijos. En el nombre de Jesús, llénalos de tu poder. En el nombre de Jesús, afirma sus pasos. En el nombre de Jesús, que no vuelvan atrás. Que en esos momentos duros sigan sirviéndote. Que en esos momentos de dificultad sigan firmes y nada los mueva. Y nada mueva esa fe